Hola, tengan todos muy buenas tardes. Es un placer para mí estar de nuevo aquí con ustedes, trayéndoles toda la información valiosa que el Señor nos provee día con día para compartirla con ustedes. Además que es un orgullo para mí poder estar en sus hogares y compartir con ustedes toda esta maravillosa información. Hoy traemos un tema: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Siempre dentro del tema el deseado de toda la gente. Y esta información se basa bíblicamente en Mateo 17, del 22 al 27. 18, capítulo 18, versículos de 1 al 20. Y Marcos 9, del 30 al 50. Y Lucas del 46 al 48. Esto es mucha información, yo no la puedo leérsela todas a ustedes, pero los invito a que ustedes lo corroboren todo lo que yo les estoy diciendo en la Biblia, porque al final de cuentas lo más importante es lo que la Biblia dice, lo que nos enseña, porque la palabra de Dios es apta para edificar, para redarguir, para corregir. Es verdad, su palabra es verdad, y nosotros estamos presentándoles aquí con ustedes como una verdad. Repito, el tema de hoy: ¿quién es el mayor? Y lo encontramos en Mateo 17, del 22 al 27, capítulo 18, Mateo del capítulo de versículos del 1 al 20, Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 50, y Lucas del 46 al 48. Este es el tema que les traigo para hoy: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor, porque no hacemos nada si Dios y su Santo Espíritu no está con nosotros. Entonces vamos a pedirle al Espíritu que esté con nosotros y que nos ayude a mejorar nuestro entendimiento y a poder entender mejor, valga la redundancia, el tema que traemos para hoy. Incline su rostro donde quiera que esté. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos brindas de compartir tu palabra, por toda la sabiduría y la enseñanza que ella trae. Haz que sea idónea para nuestra mente, para nuestro organismo, que la aceptemos tal cual es, que no pongamos conjeturas ni dudemos de ella, sino que la creamos y la pongamos por obra. Te damos gracias, Padre eterno, por traer toda esta información hasta nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver quién es el mayor. Al volver de Capernaum, Jesús no se dirigió a los lugares bien conocidos donde había enseñado a la gente, sino que con sus discípulos buscó silenciosamente la casa que debía ser su hogar provisorio. Durante el resto de su estadía en Galilea, se proponía instruir a los discípulos más bien que trabajar por las multitudes. Recordemos que él estaba pronto en partir de este mundo y que él necesitaba darle la mayor instrucción posible a sus discípulos para que ellos se quedaran en este mundo enseñando a toda la gente que quisiera creer en ellos. Bueno, en Cristo Jesús. Durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que lo esperaban, porque las escenas que los esperaban eran escenas muy rudas, muy fuertes, que ellos tenían que estar preparados para poderlas soportar. Les había dicho que debía subir a Jerusalén para morir y resucitar. Y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Los discípulos no comprendían todavía sus palabras. Aunque la sombra de su gran pesar había caído sobre ellos, el espíritu de rivalidad
subsistía en su corazón. Ellos creían que Cristo iba a reinar en este mundo y todos estaban luchando por conseguir el mejor puesto posible para reinar en la tierra conjuntamente con Cristo. Pero todavía no habían entendido cuál era la misión y el propósito de Dios. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Pensaban ocultar la disensión a Jesús y no se mantenían como de costumbre cerca de él. Porque siempre que estamos haciendo cosas indebidas, si se puede llamar así en este momento, nosotros nos ocultamos de Jesús para que Él no nos vea las malas intenciones que tenemos en nuestro corazón. Y como de costumbre, entonces se habían alejado de él, sino que permanecían rezagados, de manera que él iba delante de ellos cuando entraron en Capernaum. Jesús leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarlos e instruirlos, pero esperó para ello una hora de tranquilidad, cuando estuviesen con el corazón dispuesto a recibir las palabras. Porque a veces la palabra de Dios es muy fuerte lo que le llega a uno y uno tiene que estar preparado para recibirla, porque si no la rechaza y se le hace un nudo en la cabeza. Poco después de llegar a la ciudad, el cobrador del impuesto para el templo vino a Pedro preguntando: vuestro maestro no paga los dracmas. Este tributo no era un impuesto civil, sino una contribución religiosa exigida anualmente a cada judío para el sostén del pueblo. El negarse a pagar el tributo sería considerado como deslealtad al templo, lo que era en la estima de los rabinos un pecado muy grave. La actitud del Salvador hacia las leyes rabínicas y sus claras reprensiones a los defensores de la tradición ofrecía un pretexto para acusarle de estar tratando de destruir el servicio del templo. Y ahora sus enemigos vieron la oportunidad de desacreditarle. En el cobrador del tributo encontraron un aliado dispuesto. Recordemos que ellos deseaban ver el más mínimo error en Cristo Jesús. Eso era lo que ellos deseaban, para condenarle. Y andaban viendo por un lado y por otro en qué fallaba. Lo andaban hostigando, lo andaban siguiendo, lo andaban espiando. Pedro vio en la pregunta del una insinuación de sospecha acerca de la lealtad de Cristo hacia el templo. Celoso del honor de su maestro, contestó apresuradamente, sin consultarle, que Jesús pagaría el tributo. Él quiso proteger a Cristo en ese momento y me imagino que le dijo: no, ¿cómo se te ocurre? Jamás, si él va a pagar todo lo que debe. Pero Pedro había comprendido tan solo parcialmente el propósito del indagador. Ciertas clases de personas estaban exentas de pagar tributo. En el templo de Moisés, cuando los levitas fueron puestos aparte para el servicio del santuario, no les fue dada herencia. Recordemos que la tribu de Leví no recibiría herencia entre el pueblo. Y vamos a ver qué fue lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 10, versículo 9. Deuteronomio 10, versículo 9. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad. Y como Jehová tu Dios le dijo. Repito, Deuteronomio 10:9, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, Jehová es su heredad. Como Jehová tu Dios se los dijo. Entonces, los levitas no tenían que pagar impuestos, ellos tenían exención de impuestos.
En el tiempo de Cristo, los sacerdotes y levitas eran todavía considerados como dedicados especialmente al templo y no se requería de ellos que diesen la contribución anual para su sostén. También los profetas estaban exentos de ese pago. Al requerir el tributo de Jesús, los rabinos negaban su derecho como profeta o maestro y trataban con él como una persona común. Vea, oiga la contradicción. No era el Mesías, para ellos no era el Mesías. Lo consideraron como un profeta o como un maestro, pero tampoco lo consideraban como tal por si que tenía que pagar los impuestos. Y si se negaba a pagar el tributo, ello sería presentado como deslealtad al templo. Mientras que por otro lado, el pago justificaría la actitud que asumía al no reconocerle como profeta. O sea, todo lo que le decían, todo lo que le preguntaban era con doble propósito, para hacerlo caer en la trampa y para juzgarlo. Y en ese momento eso era lo que estaban haciendo y Pedro no lo entendió. Tan solo poco tiempo antes, Pedro había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, pero ahora perdió la oportunidad de hacer resaltar el carácter del Maestro. Con su respuesta al cobrador de que Jesús pagaría el tributo, sancionó virtualmente el falso concepto de él que estaba tratando de difundir los sacerdotes y gobernantes. Todo era un juego de palabras para ver en qué momento caía Jesucristo, que era el principal, porque después de que Cristo cayera, y ellos iban a hacer caer a los demás. Cuando Pedro entró a la casa, el Salvador no se refirió a lo que había sucedido, sino que le preguntó: ¿qué te parece, Simón? ¿Las leyes de la tierra, de quien cobra los tributos y del censo, y de los hijos de los extraños? Pedro dice: ¿de los extraños? Y Jesús dijo: luego los hijos son francos, mientras que los habitantes de un país tienen que pagar impuestos para sostener a un rey, los hijos del monarca son eximidos. Así también Israel, el profeso pueblo de Dios, debía sostener su culto, pero Jesús, el Hijo de Dios, no se hallaba bajo esta obligación. Si los sacerdotes y levitas estaban exentos por su relación con el templo, con cuánta más razón aquel para quien el templo era la casa de su padre. Él no tenía obligación de pagar los impuestos. Y en ese momento, él le hizo esas preguntas a Pedro para que Pedro razonara y pensara lo que había contestado. Si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido y habría negado así su divinidad. Pero aunque consideró propio satisfacer la demanda, negó la pretensión sobre la cual se basaba. Al proveer para el pago del tributo, dio evidencia de su carácter divino y quedó de manifiesto que él era uno con Dios y por lo tanto no se hallaba bajo tributo como mero súbdito del rey. Él hizo una estrategia para poder pagar el tributo que no saliera de su peculio, para que no fuera él el que sacara la moneda. Y vamos a ver qué fue lo que hizo. Le dijo a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por ti y por mí. La misma creación iba a proveer el pago del tributo, no solo el de él, sino que el de Pedro también.
el de Pedro también, porque Él es el proveedor de todas las cosas, absolutamente todas. Él sabe dónde están, cuándo conseguirlas, a quién dárselas, cuándo y cómo dárselas. Y aunque había revestido su divinidad con la humanidad, en este milagro reveló también su gloria. Era evidente que era aquel que había declarado por medio de David: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y en mi poder están todas las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Él es el dueño de todo, absolutamente todo lo que hay sobre la tierra, incluyéndolo a usted y a mí. Nosotros no poseemos nada, absolutamente nada. Todo lo que poseemos lo tenemos por la misericordia de Dios y porque Él nos lo proveyó. Y porque Él nos lo proveyó. Y aquí lo dice: porque mío es el mundo y su plenitud. Y su plenitud. Aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar el tributo, no entró en controversia alguna con los judíos acerca del asunto, porque ellos hubiesen interpretado mal sus palabras y las habrían vuelto contra él. Como se los dije anteriormente, era un juego de palabras para ver en qué momento él decía algo que para ellos era indebido y ya hacían una controversia de todas las cosas. Antes que ofenderlos reteniendo el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con justicia. Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Pronto se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio del templo, y Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. Cristo no quería controversia con las leyes humanas que había en ese momento, ni las civiles ni las religiosas. Él venía por lo que venía, a cumplir con lo que Dios le había ordenado, lo que le había establecido. Y hasta donde fuese posible, debía evitar el dar ocasión para que su fe fuese malinterpretada. Y aunque los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la verdad, deben evitar la controversia siempre que sea posible. Y mientras Cristo y los discípulos estaban solos en la casa, después de que Pedro se fue al mar, Jesús llamó a otros y les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? El primero atendió el asunto de Pedro, del cobrador de impuestos, y después él sabía lo que ellos venían conversando en el camino. La presencia de Jesús y su pregunta dieron al asunto un cariz enteramente diferente del que le había parecido que mientras que disputaban por el camino. La vergüenza y un sentimiento de condenación le indujeron a guardar silencio. Jesús les había dicho que iba a morir por ellos, y la ambición egoísta de ellos ofrecía un doloroso contraste con el amor altruista que él manifestaba. Ellos, cuando se sintieron descubiertos por lo que ellos estaban pensando o dialogando entre ellos, sintieron vergüenza y un sentimiento de condenación. Ya Cristo les había dicho que iba a morir, y aún así ellos seguían disputando quién iba a ser el mayor, quién iba a estar al lado de Cristo cuando él reinara en la tierra. ¿Por qué? Porque no le habían creído a Cristo lo que les estaba diciendo. Y cuando Jesús les dijo que iba a morir y resucitar,
estaban tratando de entablar una conversación con ellos acerca de la gran prueba de su fe. Cuando Cristo les dijo, voy a morir y voy a resucitar, Él estaba probando la fe que ellos tenían, a ver si le creían que eso iba a ser cierto. Recordemos que habían algunos que no creían en la resucitación. Si hubiesen estado listos para recibir lo que deseaba comunicarles, se habrían ahorrado una gran angustia amarga y amarga desesperación. Sus palabras les habrían impartido consuelo en la hora del duelo y de la desilusión. Pero aunque habían hablado muy claramente de lo que le esperaba, la mención de que pronto iba a ir a Jerusalén reanimó en ellos la esperanza de que estuviese por establecer el reino y los indujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. No, mentira, él no va a morir. Si dice que va para Jerusalén es porque ya va a ir a ponerse ahí como rey. Y nosotros tenemos que estar preparados para saber cuáles son los que van a estar más cerca de él y a cuál les va a dar los mejores puestos. A ellos no les interesaba ni la muerte ni la resurrección. Lo que les interesaba era en ese momento saber en qué puesto y cómo iban a quedar ellos. Sus palabras les habrían impartido consuelo y en vez de desilusión, pero aunque habían hablado claramente, ellos estaban discutiendo a ver cuál iba a ser el que iba a quedar a la par en el reino. Al volver Pedro del mar, los discípulos le hablaron de la pregunta del Salvador y al fin uno se atrevió a preguntar a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El Salvador reunió a sus discípulos en derredor de sí y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el servidor de los otros y tiene que colocarse de último. Tenía estas palabras una solemnidad y un carácter impresionante que los discípulos distaban mucho de comprender. No era fácil para ellos entender estas cosas. Ellos no podían ver lo que Cristo veía, no lo podían ver. No percibían la naturaleza del reino de Cristo y esta ignorancia era la causa aparente de su disputa. Pero la verdadera causa era más profunda. Explicando la naturaleza del reino, Cristo podría haber apaciguado su disputa por el momento, pero esto no había alcanzado la causa fundamental. Y aún después de haber recibido el conocimiento más completo, cualquier cuestión de preferencia podría renovar la dificultad y el desastre podría amenazar a la iglesia después de la partida de Cristo. Si ellos seguían disputando y siempre habrían un agujerito por donde meterse para saber cuál iba a ser el primero y seguían manteniendo esta actitud, después de que Cristo muriese y resucitase, la controversia iba a seguir. Y eso no era lo que Cristo quería. Cristo lo que quería era que ellos se concentraran en lo que tenía que hacer. Y no estar peleando cuál iba a ser el mayor y cuál iba a ser el menor y cuál era el que iba a sobresalir más. Pero la verdadera causa era más profunda. Y explicando la naturaleza del reino, Cristo podría haber apaciguado su disputa por el momento, pero no había alcanzado la causa fundamental. Y aún después de haber recibido el conocimiento más completo, no lo iban a entender. Y la lucha por el puesto más elevado
era la manifestación del mismo espíritu que dio origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciese bajar a Cristo del cielo para morir. Esa fue la principal causa en el cielo y la caída de Satanás, porque él quería ser el primero, el mayor, y Cristo y el Padre no lo iban a permitir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si ellos seguían manteniendo esa actitud, era una actitud ¿de quién? Del enemigo, del enemigo. En ese momento surgió delante de él una visión de Lucifer, el hijo del alba, que superaba en gloria a todos los ángeles. Y vamos a leer Salmo 50, del versículo del 10 al 12. Salmo 50. Bueno, eso se refiere a lo que Dios dijo, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenecen. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo en su plenitud. Eso, versículos ya lo habíamos tratado. Ahora vamos a leer Isaías 14, del 12 al 14. Isaías 14, del 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas del cielo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso era lo que Satanás pensaba. Y en ese momento, Cristo, viendo a los discípulos pelear por cuál iba a ser el mayor, cuál iba a ser el primero, se le vino a la memoria ese episodio en el cielo. Cuando Satanás dijo: seré semejante al Altísimo. Y en ese momento, Satanás lo que tenía era deseo de exaltación y que había introducido en los atrios celestiales y desterrado una multitud de las huestes de Dios. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Sirviendo abnegadamente. Y en ese momento los discípulos estaban siguiendo o copiando la misma actitud de Satanás. Querían ser el mayor y no sabían que para ser el mayor tenían que servir abnegadamente. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Cuando nosotros tenemos deseos de sobresalir, lo que nos estamos olvidando es que para poder sobresalir tenemos que servir. Pero yo quiero sobresalir, pero no quiero servir. Y en ese momento los discípulos estaban en esa disyuntiva. Yo quiero, pero no quiero hacer lo que me piden, ¿verdad? Y así resultarán inevitables el enajenamiento, la discordia y la contención. El dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira a otro como un obstáculo para su propio progreso o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. Eso es lo que todo el mundo quiere. Con el mínimo esfuerzo conseguir el mejor provecho. Y así no funciona
Dios. Así no funciona Cristo. Así no funciona el reino de Cristo. Mientras Lucifer consideró como presa deseable el ser igual a Dios, Cristo, el encumbrado, se anonadó a sí mismo. Vamos a leer qué nos dice Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 8. Dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Repito, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es como se debe funcionar, sirviendo. Pero la gente quiere obtener el mejor provecho con el menor esfuerzo. Y en estos momentos los discípulos estaban actuando de esta manera. Pero también en esos momentos la cruz esperaba a Cristo. Y sus propios discípulos estaban tan llenos de egoísmo, es decir, del mismo principio que regía el reino de Satanás, que no podían identificarse con su Señor, ni siquiera comprenderle mientras les hablaba de su humillación, de la humillación por ellos. En ese momento no entendían el sufrimiento, ni les interesaba el sufrimiento, ni les importaba el sufrimiento que Cristo iba a padecer. Lo único que les interesaba era saber quién iba a ocupar el mejor puesto. Y muy tiernamente, aunque con solemne énfasis, Jesús trató de corregir el mal y demostró cuál es el principio que rige el reino de los cielos y en qué consiste la verdadera grandeza, según las normas celestiales. Los que eran impulsados por el orgullo y el amor a la distinción pensaban en sí mismos y en la recompensa que habían de recibir, más bien que en cómo podían devolverle a Dios los dones que habían recibido. No tendrían cabida en el reino de los cielos porque estaban identificados en las filas de Satanás. En ese momento ellos estaban actuando como Satanás, y actuando como Satanás no podían entrar en el reino de los cielos, y muchísimo menos conseguir un puesto elevado, ¿verdad? Pues antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige el obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Nosotros no vamos a tener ningún apoyo cuando nos estemos ensalzando de parte de Dios. Es más, yo creo que ni siquiera de parte de la humanidad, porque cuando nosotros vemos una persona que es solo echarse flores sobre ella misma, decimos, esto no es así como ella lo dice. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo. El que siente más profundamente su necesidad de ayuda divina la pedirá, y el Espíritu Santo le dará vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán su alma. Saldrán de la comunión con Cristo para trabajar en favor de aquellos que perecen en sus pecados. Fue ungido para su misión y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectuales preparados fracasarían. El que pide sabiduría a Cristo lo obtendrá, y la obtendrá más que cualquier persona que ha estudiado y que lo sabe todo. Pero cuando los hombres se ensalzan a sí mismos y se consideran necesarios para el éxito del gran plan de Dios, el Señor los pone a un lado.
Queda demostrado que el Señor no depende de ellos. La obra no se detiene porque ellos sean separados de ella, sino que sigue adelante con mayor poder. Dios no nos necesita. Él no nos necesita. Él puede elegir a otra persona en lugar mío. Y si yo estoy ensalzándome, quiero hacer las cosas por mí misma, sin la ayuda de Dios, no le sirvo. Ya no le sirvo. Entonces Él levanta a otra persona. Y yo perdí mi bendición. Perdí la bendición que Dios me tenía para mí si yo cumplía con el trabajo. No era suficiente que los discípulos de Jesús fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban era un cambio en el corazón que los pusiese en armonía con sus principios. Es que tenemos que cambiar nuestro corazón, tenemos que dejar el egoísmo, tenemos que dejar el egocentrismo. Cuando queremos servir a Dios. Llamando a un niñito así, Jesús lo puso en medio de ellos y luego rodeándole tiernamente con sus brazos dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza: sencillez, humildad, olvidarse de sí mismo, dependencia de su Padre. Eso es lo que Dios quiere. Que dependamos de Él, que dependamos del Padre. Que seamos humildes como niños, confiados. Jesús volvió a explicar a sus discípulos que su reino no se caracterizaba por la dignidad y las ostentaciones terrenales. A los pies de Jesús se olvidan todas estas distinciones. Se ve a los ricos y a los pobres, a los sabios y a los ignorantes, sin pensamiento alguno de casta ni de preeminencia mundanal. Todos se encuentran allí como almas compradas por la sangre de Cristo y todos por igual dependemos de aquel que los redimió para Dios. Para Cristo todos somos iguales, no hay riqueza, ni pobreza, ni casta, ni preeminencia, ni estudios, ni puestos elevados, ni nada. Todos somos iguales, todos fuimos comprados por la sangre del Cordero. En este mundo, así es. El alma sincera y contrita es de gran valor a la vista de Dios. La dependencia que tenemos nosotros de Dios es de gran valor para Él. Él pone su señal sobre los hombres, no según la jerarquía, ni su riqueza, ni por su gracia intelectual, ni por su unión con Cristo. El Señor de gloria queda satisfecho con aquellos que son mansos y humildes de corazón. Me diste a sí mismo, dijo Jesús. Bueno, vamos a ver qué dice y vamos a leer Isaías 66, versículos del 1 al 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mirará aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Eso es lo que el Cristo va a ver. ¿Por qué? Porque todos le pertenecemos. ¿Quiénes? Absolutamente todos le pertenecemos a Cristo. Él se va a fijar en cuál, en que tiene una casa preciosa,
o el que tiene un gran puesto, un buen carro, no, el que es más humilde de corazón. Y humildad no me refiero a andar pobremente vestido y raído. Humildad de corazón es entender, creer y aceptar que todo le pertenece a Él, que todo lo tengo y que yo dependo de Él. Y que recurro a Él cuando lo necesito. Eso es lo que Cristo quiere. El alma sincera y contrita es de gran valor a la vista de Dios. Él pone una señal sobre los hombres, no según su jerarquía, ni su riqueza, ni su grandeza intelectual. El Señor quiere los mansos y humildes de corazón. Me diste a sí mismo, dijo David, el escudo de tu salvación y tu benignidad, como elemento del carácter humano, me ha engrandecido. Recordemos que David era un pastor de ovejas. Él no tenía un puesto de preeminencia. Y sin embargo, llegó a ser el rey David. El que recibe mi nombre a un niño como este, dijo Jesús, vamos a leerlo, Romanos 1, 12, 1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. El que recibe mi nombre a un niño como este, dijo Jesús, me recibe a mí. Y el que a mí recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. La palabra del Salvador despertaron en los discípulos un sentimiento de desconfianza propia. En su respuesta, él no había indicado a nadie en particular, pero Juan se sintió inducido a preguntar si en cierto caso su acción había sido correcta. Con el espíritu de un niño presentó al asunto a Jesús y le dijo, Maestro, hemos visto a uno que en tu poder echaba fuera demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Santiago y Juan habían pensado que al reprimir a este hombre buscaban la honra de su Señor, mas empezaban a ver que habían sido celosos por la propia y reconocieron su error y aceptaron la represión de Jesús. No se los prohibáis, porque ninguna hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ninguno de los que de alguna forma se manifiestan amistosos con Cristo debía ser repelido. Había muchos que estaban profundamente conmovidos por el carácter y la obra de Cristo y cuyo corazón se estaba abriendo a Él con fe. Y los discípulos que no podían discernir los motivos debían tener cuidado de no desalentar esas almas. Cuando Jesús ya no estuviese personalmente entre ellos y la obra quedase en sus manos, no debían participar de un espíritu estrecho y exclusivista, sino manifestar la misma profunda compasión que habían visto en su maestro. Tenían que aceptar a todo aquel que se sintiera identificado con Cristo. El hecho de que alguno no obre en todas las cosas conforme a nuestras ideas y opiniones personales no nos justifica para prohibirle que trabaje para Dios. Cristo es el gran maestro. Nosotros no hemos de juzgar ni dar órdenes, sino que cada uno debe sentarse con humildad a los pies de Jesús y aprender de Él. Cada alma a la cual Dios ha vuelto voluntaria es el conducto por medio del cual Cristo revelará su poder perdonador. Cuán cuidadosos debemos ser para no desalentar a uno de los que transmiten la luz de Dios, a fin de no interceptar los rayos que Él quiere hacer brillar sobre el mundo. La dureza, la frialdad manifestadas por los discípulos hacia una persona a la que Cristo estaba trayendo
Un acto como el de Juan al prohibir a otro que realizase milagros en nombre de Cristo, podía desviar sus pies por la senda del enemigo y causar la pérdida de un alma. Jesús dijo que antes de hacer una cosa semejante, mejor le fuese que se atase una piedra de molino en el cuello y fuese echado en el mar. Y añadió, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, perdón, te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo solamente que teniendo dos ojos y ser echado en el fuego del infierno. ¿Por qué empleó Jesús este lenguaje? Que era enérgico, este lenguaje era enérgico, porque el Hijo del Hombre vino a salvar porque él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Habrán de tener sus discípulos menos consideración hacia las almas a sus semejantes que la manifestada por la majestad del cielo? No, cada alma tiene un costo, un precio infinito. Y cuán terrible es el pecado de apartar un alma de Cristo, de manera que para ella el amor, la humillación y la agonía del Salvador hayan sido vanos. No podemos desechar ningún alma que quiera seguir a Cristo Jesús. Y dice, ay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan escándalos. El mundo inspirado por Satanás se opondrá seguramente a los que siguen a Cristo y tratarán de destruir su fe. Pero hay de aquel que lleve el nombre de Cristo y sin embargo sea hallado haciendo escándalos. Nuestro Señor queda avergonzado por aquellos que aseveran servirle, pero representan falsamente su carácter, y multitudes son engañadas, conducidas por sendas falsas. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras actitudes, Cualquier hábito o práctica que pueda inducir a pecar y a traer deshonra sobre Cristo debe ser desechado, cueste lo que cueste. Lo que deshonra a Dios no puede beneficiar el alma. La bendición del cielo no puede acompañar a un hombre que viole los eternos principios de justicia. Y un pecado acariciado es suficiente para realizar la degradación del carácter y extraviar a otros. Si para salvar el cuerpo de la muerte uno se cortaría un pie o una mano o se arrancara un ojo, ¿con cuánto más fervor deberíamos desechar el pecado que trae muerte al alma? No debemos hacer esas cosas, no las debemos hacer. Vamos a leer Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal de la tierra se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echar fuera y hollada por los hombres. Romanos, voy a leer una serie de versículos y después los comentamos. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos aportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Santiago 5:20, sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Y Levíticos 19:17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En el ceremonial del templo se añadía sal a todo sacrificio. Esto era como la ofrenda del incienso, significaba que únicamente la justicia de Cristo podía ser un culto aceptable para Dios. Refiriéndose a esta práctica, dijo Jesús, todo sacrificio será salado con sal. Tened sal en vosotros y paz unos con otros. Todos los que quieran presentarse sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, deben recibir la sal que salva, la justicia de nuestro Señor. Entonces vienen a ser la sal de la tierra, que restringe el mal entre los hombres, como la sal preserva de la corrupción. Pero si la sal ha perdido su sabor, si no hay más que una profesión de piedad, si el amor de Cristo no hay poder para lo bueno, la vida no puede ejercer influencia salvadora sobre el mundo. Vuestra energía y eficiencia en la edificación de mi reino, dice Jesús, dependen de que me recibáis mi espíritu. Debéis participar de mi gracia a fin de ser sabor de vida para vida. Entonces no habrá rivalidad ni esfuerzo para complacerse a sí mismo, ni se deseará un puesto más alto. Y poseéis este amor que no busca lo suyo, sino que otro se enriquezca. Cuando nosotros estamos peleando es porque no estamos actuando bien. Cristo es en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Cuando vemos a Jesús, varón de dolores, experimentado en quebrantos, trabajando para salvar a los perdidos, despreciado, escarnecido, echado de una ciudad a otra hasta que su misión fuese cumplida. Cuando lo contemplamos en Getsemaní, sudando gruesas gotas de sangre, muriendo en agonía sobre la cruz, y cuando vemos eso, no podemos reconocer el clamor del yo. Mirando a Jesús nos avergonzaremos de nuestra frialdad, de nuestro letargo, de nuestro egoísmo. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa o nada para servir de todo corazón al Maestro. No regocijará llevar la cruz en pos de Jesús, el sufrir pruebas, vergüenza y persecución por su amada causa. No nos regocijará. Así que somos más firmes, que los que somos más firmes debemos llevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Si somos fuertes, debemos corroborar las manos de los débiles. Hay siempre ángeles presentes donde más se necesitan, con aquellos que están venciendo el yo, y debemos cooperar con ese ministerio. No debemos tener espíritu de mansedumbre, considerándote a mismo para no ser tentados. No debemos avergonzarnos exponiendo nuestras faltas a otro, ni deshonremos a Cristo haciendo público el pecado o error de quien lleva su nombre. Con ternura compasiva, tratar el hermano como el hermano, sabiendo que si tiene éxito salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No debemos estarnos preocupando cuál es el mejor, cuál es el más sobresaliente, cuál es el destacado. Cuando estamos trabajando para Cristo, todos estamos a un mismo nivel. Todos fuimos comprados por la sangre de Cristo. Tenemos que ser la sal de la tierra, preservar las almas, ayudarle a los demás a buscar a Cristo Jesús. Porque ese es nuestro deber, es nuestra labor. Y debemos hacerlo con amor, con gozo en nuestro corazón. Porque un alma
una alma que sea salvada cubrirá multitud de pecados. ¿Qué esa alma tenía? No, es que es él y toda su casa y toda su familia y toda su descendencia, porque estamos bajo esa promesa. Este era el tema de hoy. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté y que nos sirva para no estar llenos de egoísmo y de egolatría. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere y bendiciones para todos. En el monte Calvario estaba una cruz.